Hola, soy Roy Campos, lunes 12 de diciembre de 2022, una fecha muy importante para la mayoría de los mexicanos, Día de la Virgen de Guadalupe. Y como todos los lunes, hoy es lunes 12 de diciembre, como todos los lunes hago una reseña de cuáles fueron las noticias que más interesaron a los mexicanos en la semana previa, ¿no? La semana que corrió hasta ayer, domingo 11. La número uno, la que más como interesó, porque yo creo que estuvo más presente y en distintas etapas, fue la ley electoral. Y digo la ley electoral, ¿por qué? Porque es una crónica completa, ¿no? O sea, se rechazó la reforma constitucional que quería el presidente, no tuvo los votos, el presidente ya lo sabía, y entonces el presidente ese mismo día presenta su partido, su gobierno, presenta un plan B que llaman, que es modificación ya no a la constitución, sino a las leyes. Y ese mismo día, los diputados, en evidencia de que no la habían estudiado, ni la oposición, ni el gobierno, ni los oficialistas, que son los de Morena, ni los opositores, que son PAN, PRI, PRD o Movimiento Ciudadano, la habían estudiado y por mayoría de votos que tiene Morena y sus aliados se aprueba. Y entonces la noticia no es el rechazo de la reforma constitucional, sino la aprobación de su plan B, que no se conocía, ahí se conoció, y no ahí, de los días siguientes, cuando se fue desglosando. Cuando se empieza a conocer, el mismo presidente descubre que no es lo que él quería. Hay cosas que no. Entonces pasa al Senado, el Senado la iba a estudiar, iban a ver si se aprobaba, pero luego los Cámara de Diputados dicen, oigan, pero al presidente no le gustó esto, le preguntaron en la mañanera, se hizo para atrás. ¿Qué es lo que fue? No le gustó al presidente, no le gustó el tema de que la ley incluya párrafos para proteger a los partidos pequeños, como una propina para el PT y el Partido Verde. ¿Para qué? Para que no desaparecieran, ¿no? Algunos decían la cláusula de la vida eterna. ¿Por qué? Porque en un convenio de coalición, Morena le podía pasar al Verde y al PT los votos necesarios para mantenerse vivo, o el PT y el Verde podían no tener el 3%, pero con que lo tuvieran en la mitad de los estados más uno, tenían, o sea, les garantizaba la permanencia. Eh, y cuando se entera, López Obrador dice, no, no, no puede ser así, pero ya estaba aprobada, ya estaba aprobada. Entonces ahora el Senado tiene que modificarlo y después de modificarlo, tiene que regresar a diputados y bueno, quién sabe si haya tiempo para que se apruebe este año. El presidente quería que este año, o no sé si quería que este año se aprobara, pero ya se ve más complicado. No, no imposible, se ve más complicado. Pero el tema de la ley electoral fue un tema que acaparó la atención por la forma, o sea, el mayoriteo, y por el fondo, por aprobar leyes que a final de cuentas no eran las que quería el presidente. Después, la noticia que la semana previa había sido la más interesante para los mexicanos, que era el Mundial de Fútbol, cuando todavía vivía México en el Mundial, pero el Mundial de Fútbol siguió teniendo atención de los mexicanos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque van, ¿no? Octavos, cuartos, ya hay cuatro equipos para las semifinales, ¿no? Ya se va a enfrentar Argentina contra Croacia, ¿no? Y Francia contra Marruecos. Se fueron a penaltis, tiempos extra, empujones, pleitos. El chiste es que hubo tensión de esa que a muchos les gusta. Y pues yo creo que esta semana va a seguir siendo atención. Esta semana tendremos campeón. Pero bueno, la siguiente noticia, la crisis política en Perú. Alguien dirá, ¿y qué nos importa? Es que impactó en México porque esa semana dos gobiernos de izquierda fueron señalados, ¿no? Por un lado, en Argentina, un juez determina cárcel, 6 años de cárcel, inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos para la expresidenta y actual vicepresidenta y senadora Cristina Kirchner por corrupción. Y a los días, el presidente Pedro Castillo de Perú intenta, cuando sabe que la Cámara de Diputados de allá lo va a declarar fuera, lo va a sacar por corrupción, y entonces él intenta dar un golpe de Estado. Y se hace un relajo, ¿no? Intenta dar un golpe de Estado, no funciona, no lo apoyan las instituciones de seguridad de allá, no lo apoyan, le renuncia a su gabinete cuando él declara casi, casi desaparición del Congreso, y lo detiene su misma guardia. ¿Cuándo qué? Cuando iba a la Embajada de México. Y entonces ahí es porque entra México en esta ecuación. Y lo detienen y hoy ya no es presidente, hay una presidenta. Por cierto, solo hay dos presidentas en Latinoamérica.
¿no? La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y la nueva presidenta ahí en Perú. Pero entonces allí en México le preguntan al canciller que si iba a dar asilo ahí en la embajada, que sí, y entonces dijo, no, conmigo nunca habló, nunca supe, no me enteré, solo por los medios, pero al día siguiente el presidente dice, no, a mí me habló y yo le hablé a Marcelo Ebrard, y entonces arma dimes y diretes. Internacionalmente, prácticamente ningún país apoya a Pedro Castillo. México sí. El presidente dice el clásico de que no me meto en las decisiones de los otros países, pero las oligarquías, la derecha no lo dejó, o sea, pues se mete. Y entonces ya de ahí hubo reclamos de la Cancillería de Perú, de que el señor presidente López Obrador no se meta. El presidente pensaba ir a Perú a entregar el mando de la Comisión de Países. El caso es que el presidente había casi adoptado a Pedro Castillo y ahora pues no le queda más que defenderlo. Y se ha echado a muchos encima porque Pedro Castillo, pues hay muchas evidencias de corrupción. Hay declaraciones de funcionarios que dicen, pues le tenía que entregar dinero. Ahí sí que de esta no salió bien librado López Obrador. Otra noticia, sigue algo que ya lleva 3 o más semanas, debería llevar más semanas y debería ser más importante para muchos, porque el presidente parece que no le interesa mucho eso, por lo menos no le interesa mucho hablar. Las muertes por meningitis en Durango. Aparentemente se estabilizó, no ha habido más muertes, creo que van en 23. Pobre gente, iba a atenderse, a pagar por atenderse, por mejorarse, y resulta que sale con meningitis, muchos afectados, muchos en riesgo y muchos muertos, ¿no? Es prácticamente asesinato, pues alguien los mató y pues hasta ahorita no hay claridad sobre qué fue lo que pasó y no sabemos exactamente hasta dónde llega. Todavía algunas personas en coma. Y ese es un tema, ¿no? Y por ahí surgió otro tema en Guanajuato con unas muertes que no debieron haber ocurrido, unas muertes, pues, gente que le da parálisis facial y termina muerto. Más allá de las estadísticas normales, se está muriendo algunas personas en Guanajuato y espero que no sea un foco de atención pronto. Espero que ya ahí lo que conocimos sea todo y que no tengamos otra crisis de salud. Más noticias. Al inicio de la semana pasada hubo unos eventos de violencia muy grandes en Zacatecas, un intento de fuga, balaceras, automóviles quemados en las carreteras. Fue realmente para la gente espeluznante, ¿no? Parafraseando a Joaquín López Dóriga, no sé cómo la gente puede vivir ahí en esas condiciones, ya se acostumbró desde hace muchos años en algunos municipios de Zacatecas que no tienen policía, algunos municipios donde más del 95% dice aquí se vive inseguro. Así hay lugares en el país. Y por último, una noticia que pues es buena. Baja la tasa de crecimiento de los precios. De los crecimientos general, la inflación. La inflación que teníamos varios meses arriba del 8%, aparece ya como 7.8 en el mes de noviembre. Eso es bueno, porque a pesar de que siga creciendo los precios mucho, ya por lo pronto se ve un descenso en el nivel de crecimiento que están teniendo los precios. Espero que sea continuo y espero que sea más drástico, que sea más drástica la caída y que lleguemos a los puntos bajos de la inflación lo más pronto posible. Los especialistas dicen que llegaremos hasta por ahí del 24, los niveles adecuados de 3-4%, pero no, espero que sea más rápido, ¿no? Que nos ayude mucho el consumo, las tasas de interés, o sea, toda la mezcla que hacen los economistas, pero que no suba mucho la inflación, porque la inflación es un impuesto y que es más grande para quien menos tiene. Gracias, soy Roy Campos de Mitofsky, comentando las noticias.